Hola, buenos días. Vamos a ver cómo calcular límites cuando la función es una función definida a trozos. Vamos a trabajar con este ejemplo que es el ejercicio 6 de los apuntes. Aquí tenemos una función f de x efectivamente definida a trozos y supongamos que nos piden el límite cuando la x tiende a cero de dicha función. Tenemos que ver qué expresión algebraica sustituimos aquí. Entonces, lo que debemos hacer es hallar los límites laterales. Límite cuando la x tiende a cero por la derecha y cuando tiende a cero por su izquierda. Vamos a explicar todo esto que tenemos aquí. Imagínense que la x tiende a cero por el lado derecho. Es decir, que está tomando valores como con respecto a cero, mayores que cero. La x en ese caso está siendo mayor que cero. Por lo tanto, la expresión algebraica f de x la sustituimos por esta de aquí. Estaríamos en este trozo de aquí. Al hallar el límite, cuando la x tiende a cero de un polinomio, consiste en sustituir y nos daría 3. Y si me acerco a cero por su lado izquierdo, ¿cómo serían esas x con respecto a cero? Menores que cero, porque estoy al lado izquierdo. Entonces estaría cumpliendo esta restricción de aquí. Por lo tanto, la f de x se sustituye por esta expresión algebraica. Es el límite cuando la x tiende a cero de un polinomio, consiste en sustituyo y me da 1. El límite a la derecha vale distinto que el límite a la izquierda, por lo tanto en este caso decimos que esa función no tiene límite cuando la x tiende a cero. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos que la x tiende a 1. Pues volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer los límites laterales. Vamos a ver qué ocurre cuando la x tiende a 1 por su lado derecho. ¿Cómo serían estas x? Próximas a 1, cercanas a 1, pero mayores que 1, porque están a su lado derecho. Entonces, de todas estas restricciones, ¿dónde estaría yo? Aquí. Sería un valor que está cercano a 1, pero a su derecha. Entonces, la f de x la sustituimos por x menos 3. Al hallar el límite, que consiste en sustituir también, me daría 0. Y si me acerco a 1 por su lado izquierdo, estoy con valores próximos a 1, pero menores que 1. ¿Y dónde estaría aquí, aquí o aquí? Si estoy acercándome a 1 por su lado izquierdo, estaría aquí. Valores entre 0 y 3, porque me estoy acercando a 1, aunque me esté acercando por su lado izquierdo. Con lo cual aquí volvemos a sustituir también por la misma expresión algebraica. El límite calculado a la derecha es igual que el calculado a la izquierda, por lo tanto en este caso decimos que el límite existe y vale 0. Vamos a ir al apartado C. Imagínense que me piden el límite cuando la x tiende a 3. Volvemos otra vez a calcular los límites laterales. Vamos a acercarnos a 3 por su lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que estoy cerca de 3 pero con valores mayores que 3. ¿Qué restricción está cumpliendo aquí? ¿Qué le está pasando a la x? Mayores que 3. Por lo tanto, la f de x la sustituimos por menos 2x. ¿Cómo calculamos este límite? Sustituyendo y me daría menos 6. Si me voy a acercar a 3 por su lado izquierdo, voy a estar como con respecto de 3, cerca de 3, pero valores menores que 3. Valores de x menores que 3 estaría aquí. Sustituyo la f de x por esta expresión algebraica. Y al hallar el límite, que consiste también en sustituir, valdría menos 6. Como el límite calculado a la derecha vale igual que calculado a la izquierda, pues ¿qué decimos? Que el límite cuando la x tiende, perdón, esto no es un 0 que es un 3, cuando la x tiende a 3 vale menos 6. Y vamos por último, lo que pedían en el apartado D, es f de 0. ¿Esto es un límite? No. Esto es el valor de la función en 0. No acercándome a 0, sino colocándome en 0. Cuando la x vale 0. ¿Dónde iría de todos estos trozos? Aquí. La x es igual a 0. Tengo que calcular la imagen por aquí. Fíjense que he sustituido. Y si me pidiera f de 1,
volvería a ocurrir lo mismo que antes. Esto no es un límite, es el valor de la función en 1. ¿Dónde lo calcularía? También por aquí. Y ya por último, la imagen en 3 lo calcularía aquí. La x está tomando valores mayores o iguales, es el caso. La calcularía por aquí, valdría -6. Y todo esto lo podríamos ver si representáramos gráficamente la función. Fíjense que hemos calculado límites sin ver la función gráficamente, como si dijéramos a ciegas, sin verla representada, pero para que vean que no es necesario verla representada gráficamente. En el apartado A calculamos el límite cuando la x tendía a 0 y veíamos que por su lado derecho el límite era 3 y por su lado izquierdo el límite era 1. Ven que gráficamente concuerda con lo que hemos calculado analíticamente. En el apartado B era el límite cuando la x tendía a 1. Si nos acercamos a 1 por su lado derecho, las imágenes se acercan a 0. Y si nos acercamos a 1 por su lado izquierdo, las imágenes también se acercan a 0. Ese límite existía y valía 0. Y ya por último, en el apartado C hemos calculado el límite cuando la x tiende a 3. Fíjense que colocarnos en x igual a 3 y hacer tender la x a 3, las imágenes se van acercando a -6 y si me acerco a 3 por su lado izquierdo, las imágenes también se van acercando a -6 y por eso el límite, cuando la x tiende a 3, esto hay que corregirlo, perdón por el error, de la función, cuando la x tiende a 3 es -6, existe y vale -6. Y eso es todo, un saludo.